Saludos, queridos y queridas ficcionautas, ¿cómo se encuentran hoy? Sábado 10 de abril del año del Señor 2021. Saludando por aquí, ya llegando mi hermanito del alma del Mauricio. Bienvenido, ¿cómo se encuentran todos y todas? Bien, pues la cita de hoy no es cualquier cita. Es una cita con el espacio, el cosmos, la ciencia ficción y sin duda pues el encuentro de dos mentes creativas que cambiaron el paradigma de la ciencia ficción europea para los años 80. Estamos hablando de nada más y nada menos que el dramaturgo experto del pánico, eh, literato, lector del tarot, cineasta, nada más y nada menos que Alejandro Jodorowsky, de origen chileno, luego radicado en México y luego radicado en Francia, ¿no? Y por supuesto, pues nada más y nada menos que el grande, el genial maese Moebius, Jean-Giraud Moebius, dándonos esta lección magistral de evolución del dibujo, ¿no? Bueno, también saludo por acá a Lácides, saludos, también aquí a Juan Carlos Carvajal, bienvenido. Adrián Castilla, compadre, bienvenido, ¿no? Y pues los aportes, ustedes saben que acá siempre bienvenidos, ¿no? Bueno, sin duda, pues yo creo que la gran mayoría, ¿no? Ha leído esta obra, pues los que me han hecho, obviamente, pues digamos que aquí la idea no es tanto como spoilear, sino básicamente dar como los puntos de interés, ¿no? Como más o menos hacia dónde apunta, porque Jodorowsky en muchas de sus obras utiliza este recurso del simbolismo, ¿no? Digamos, utiliza mucho el simbolismo, el tarot, el tema de la hermética, la magia, la mística. Entonces, creo que por ahí van a ser cosas muy, muy interesantes. Inclusive abordaremos algo de lo que pasó con Duna, esta versión, ¿no? de Jodorowsky, pues que tenía unas pretensiones muy altas. Y bueno, ahí digamos pues que saldrá como uno de estos hijos, ¿no? de esa idea, el Incal. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos vamos arrancando aquí porque hoy es largo y tendido. Por aquí también saludo a MRC Camilográfico. Saludos, bienvenido, como siempre. Bien, entonces pues iniciemos, ¿no? El encuentro entre estas dos grandes mentes. Vamos inclusive a empezar esta charlita, ¿no? Con una frase que me parece emblemática y obviamente pues tiene mucho que ver, ¿no? René Rebetés en algún momento cruzó caminos con Alejandro Jodorowsky y juntos hicieron la revista Cronauta de ciencia ficción y también hicieron parte, digamos, Rebetés estuvo en Panduilis, que fue su primera película, la película Jodorowsky, y también hizo un documental llamado La Magia, ¿no? Que tiene mucho que ver. Entonces, Rebetés decía lo siguiente: la ciencia ficción no es solo un género literario, sino algo más, un estado de conciencia. Y cito esta frase porque realmente cuando uno lee el Incal, uno entra en ese estado de conciencia, ¿no? Es una cosa que cuando uno se deja transportar por la misma narrativa, uno dice como, oiga, sí, eso está como despertando una conciencia universal, ya lo hablaremos, pero esta frase me parece importante y pues Rebetés es también importante, ¿no? Primero vamos al año de 1973, Ciudad de México. Alejandro Jodorowsky venía de un proceso de hacer teatro, había hecho grandes adaptaciones y estaba pues incursionando en lo que se conocía como el teatro pánico, ¿no? Una nueva manera de entender la dramaturgia. Y de un momento a otro le dio, digamos, pues como la intención, ¿cierto? Digamos, de empezar a hacer cine. Y ahí es cuando empieza su recorrido. Obviamente él en su mismo documental comenta que fue más como intuitivo, como que él no sabía nada de lentes, de cámaras y que empezó a rodar pues una adaptación de una obra que se llama Fando y Liz. Y este fue como el primer punto de partida de su exploración fílmica. Y digamos que en ese punto como que le quedó gustando el asunto, entonces siguió, continuó con sus producciones. Estas imágenes que estamos viendo es cuando está en este momento, en ese año particularmente,
desarrollando lo que va a ser una de sus obras más enigmáticas, más interesantes, que es The Holy Mountain, ¿no? Ahí tenemos a Rebetes y Cronauta. Eh, Antes de la montaña sagrada, él había hecho también esta película, El Topo. El Topo es básicamente un western que tiene elementos metafísicos y por supuesto también como de magia hermética, ¿no? Tiene inclusive un duelo con los apóstoles, ¿no? Es una cosa, digamos, muy particular y hay una escena emblemática donde inclusive en esta película aparece su hijo, Brontis Jodorowsky, bastante chico, y la escena básicamente nos cuenta, ¿no? Pues cómo el niño tiene que enterrar el retrato de la mamá y un juguete para convertirse en hombre, ¿no? Es una escena bastante simbólica, ¿no? Y bueno, el dibujito que está al lado, pues nada más y nada menos es un dibujito de Moebius, ¿no? Dibujito, ¿no? Perdonarán, ¿no? Imagínense, ¿qué tal el dibujito? Entonces, con el Topo pasó algo y es que se proyectaba en cines, digamos, de clase B, o sea, cines de bajo presupuesto y obviamente en horario nocturno. Adivinen quién vio esta película. John Lennon. Y dijo, El Topo es una película interesante. Entonces, a partir de esto, obviamente, Jodorowsky empezó a circular en otros ámbitos, ¿no? Y esos ámbitos le sirvieron para tener presupuesto y desarrollar esta visión particular que es la montaña sagrada. Algunos dicen que tengo un cierto parecido a esta etapa de Jodorowsky, que yo, digamos, como que puedo llegar a ser este maestro de la montaña sagrada y dice, bueno, ¿por qué no? No se pare, termina pareciéndose a lo que le gusta, en fin. Y esta película tiene que ver mucho pues con ese despertar de la conciencia, ¿no? Inclusive una de las citas maravillosas de esta película es, eres excremento, puedes volverte oro, ¿no? Y es eso, ¿no? Digamos que es como un poco lo que son los estados de conciencia. La película trabaja mucha simbología alrededor de esos elementos como de la magia, digamos, hermética, digamos, la geometría sagrada, también, digamos, pues como las etapas, ¿no? Eh, la geometría sagrada también, digamos, y cómo este hombre, ¿no? Que está como atrapado en un sistema de creencias, empieza a alcanzar, ¿no? Ese estado de conciencia. Bueno, saludo por aquí también a nuestro estimado galaxinauta Fernando Plested, a Carlos Cas, a Nelson Vera, que también se encuentra con nosotros, ¿no? También colaborando, como siempre, aportando. Eh, sí, 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 es verdad, Nelson, yo no sé, ¿no? Pues dicen algunos, no sé si son expertos, ¿no? Pero que tengo cierto parecido con Jodorowsky. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Bien, por aquí también está Juan Carlos Carvajal. Saludos, bienvenidos, obviamente. En ese momento, digamos que la montaña sagrada alcanza, digamos, un reconocimiento macro, mejor dicho, se vuelve una película muy, muy vista, ¿no? Recauda un gran dineral. Y en ese momento aparece en escena Michel Sediou. Michel Sediou se vuelve como el productor, ¿no? de Jodorowsky y le dice, bueno, la montaña sagrada ha ganado un reconocimiento enorme. Tenemos un capital bastante, digamos, alto de presupuesto. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu siguiente película? Y él dice, según lo cuenta en el documental de Duna, yo quería hacer Duna. No la había leído, pero algo me llegó a mi mente, dijo, quiero hacer Duna, ¿no? Así, ¿no? En su jerga jodorowskiana. Y Dune era pues en ese momento pues como una obra que tenía un buen nivel de ventas, es de este periodista Frank Herbert que plasmó en estas páginas lo que va a ser como esta ciencia ficción ecológica, ¿no? Digamos el impacto ecológico, ¿no? Y que nos habla básicamente pues de un planeta moribundo que es rico en una fuente energética que es el melange y hay también, digamos, pues como una disputa entre familias reales, ¿no? Entre unas casas, ¿no? Que son los Harkonnen y los Arrakis, ¿no? Y todo el cuento. Entonces, Jodorowsky adquiere, digamos, compra los derechos de Duna. Inclusive, él cuenta que se los dieron, pero a precio de huevo. Dicen como, pues, se estaban burlando de nosotros porque pensamos que nunca le íbamos a hacer. Y empezó el proceso de convertir esto, pues, en una obra cinematográfica. Algo que me encanta de todo esto es cuando yo recién le comenté llega y dice, yo quería ofrecerle a la gente que consumía LSD
una película que fuera ese LSD, es decir, ver LSD sin consumir LSD, ¿no? Me dice, Jodorowsky, nada que hacer, yo no. Y bueno, empieza este proceso de Duna. Este proceso inclusive lleva a Jodorowsky a concebir toda una narrativa donde supuestamente él encuentra los guerreros espirituales, ¿no? Entonces convoca a Mick Jagger, a David Carradine, invoca también a Salvador Dalí, ¿no? Que inclusive se convirtió en el actor mejor pagado, ¿no? Le pagaban $100,000 el minuto, ¿no? Siri, el artista mejor pagado, $100,000 el minuto, ¿no? Imagínense, porque él iba a aparecer como el emperador loco por 5 minutos, ¿no? En fin, también estaba Orson Welles, estaba otro grupo de actores importantes, y dentro de los artistas, pues imagínense, ¿no? Recluta inicialmente a Jean Giraud, a Moebius, luego recluta a Chris Foss, perdón, que es el ilustrador de muchas portadas de ciencia ficción de la época, que es muy conocido por sus diseños de naves, que es muy, muy interesante, y nada más y nada menos que a Giger, ¿no? A Giger, Hans Rudi Giger, que va a ser una de sus mentes maestras, ¿no? Este es, digamos, una de las partes digamos, del proceso de producción. Aquí vemos a Jan Giraud, ¿no? Con Jodorowsky, y aquí pues uno de los personajes que tiene que ver pues con la historia, ¿no? Digamos como con el tema de los Arrakis y todo el cuento, ¿no? Y fíjense ahí Jodorowsky, ¿no? Digamos pues como muy elegante, ¿no? Todo el cuento, ¿no? O sea, como tratando de ocultar esa máscara mística, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que siempre hay que mostrar diferentes caras, ¿no? Y él dice, ¿no? Que de cierta manera él va encontrando sus guerreros espirituales, pero por la casualidad, o sea, como que el cosmos le va dando señales, y resulta, dice Jodorowsky, yo estaba con mi agente cuando tenía en la mesa este cómic, Blueberry. ¿Quién lo hace? Jean Giraud. Él es mi cámara, él va a ser mi director, él va a ser mi cámara, ¿no? Y de una lo contrata, ¿no? Y le dice, y obviamente dice como, Moebius es un genio. Nos sentábamos a las 8 de la mañana, preparábamos todo y a las 9 empezábamos a filmar. Yo le decía y él hacía, brr, brr, era un genio, ¿no? Incredible, incredible, ¿no? O sea, con esa grandilocuencia de Jodorowsky. El cuento es que obviamente hicieron una conexión muy, muy estrecha. Creo que Moebius y Jodorowsky tenían que cruzar caminos, ¿no? Eh, Jan Giraud también venía de un proceso particular porque antes de la aparición de Duna y todo esto, el mercado europeo, digamos que solamente daba pie para historias del oeste, historias relacionadas con eventos mismos de la narrativa histórica, y de pronto cosas relacionadas como con lo vivencial. Entonces no dan mucho espacio para lo que era la ficción, ¿no? La ciencia ficción. Entonces, Moebius, que venía también de un proceso particular, no sé si ustedes lo sabían, pero la mamá se casó con un mexicano, se fue a vivir a México. Entonces Jean Giraud decide darse un paseíto allá, un añito, y en ese añito conoció una planta mística llamada el peyote, ¿no? Y el peyote, de cierta manera, lo llevó pues a adquirir ese estado de conciencia, ¿no? Y como a despertar una serie de cosas, y por eso gran parte de las imágenes de Moebius tienen que ver mucho con el desierto, ¿no? Esto para él fue un cambio significativo. Entonces, al regresar a Francia, él dice, no, yo ya no puedo seguir contando historias del oeste, ya no puedo seguir contando eso, tengo que hablar de ciencia ficción, la ciencia ficción es lo que me llama en este momento. Y así, entonces, conoce a nada más y nada menos que a Philippe Juliet, a Jean-Pierre Jeunet y a Bernard Farkas, ¿no? Digamos que Bernard Farkas es como el músculo financiero, y los otros tres son los artistas, y juntos van a crear los humanoides asociados. Esto va a ser un momento importante porque a partir de este colectivo se va a dar un espacio grande a la ciencia ficción. Y este colectivo, ¿no? Digamos que va a dar a luz una revista muy particular que es la Metal Hurlant, ¿no? Metal Hurlant, inclusive la primera entrega, la primera revista fue con portada de Moebius, ¿no? Es como ese espacio en el que la ciencia ficción va a rebosar, ¿no? Va a salir.
básicamente va a tener como ya esa válvula de escape. Y ahí pues van a pasar figuras como Enki Bilal, Liberatore, ¿no? Todos estos grandes artistas que realmente como que empezaron a darle corpus a la ciencia ficción. Y claro, este va a ser el escenario donde va a surgir el Incal. Bueno, por aquí saludo rápidamente al maestro Bernardo Rincón. Esto queda grabado, máster. Va a ver que sí. También por acá a nuestro gran Croft Arts y a maestra Katie Neira. Bienvenida, por supuesto. Bueno, Metal Hurlant, recordemos que después va a tener como un homónimo en Estados Unidos que es la heavy metal, ¿no? Que inclusive parte, ¿no? Digamos, del trato comercial es que publique también historias europeas, ¿no? Entonces, digamos que el público americano también empezó a conocer el público europeo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y para ese momento también está pasando algo, es que se empieza a divulgar muchísimo el trabajo de Carlos Castañeda. Recordemos que este es uno de los trabajos más sonoros de él, ¿no? Que es Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro donde él le pregunta a un chamán, ¿cierto? Como este tipo de experiencias de estado de conciencia, ¿no? Entonces, todo esto se va amalgamando, ¿no? Se va como conectando. Y Moebius, digamos que empieza por un recorrido particular con su obra Arzac, este guerrero que tiene elementos de la cultura medieval y la cultura azteca, y el garaje hermético, ¿no? Que es una de sus historias también más particulares, que es como un cara exquisito, ¿no? Que él va contando episodio por episodio y que la historia como que va teniendo unos giros, ¿no? Inclusive ahí se conoce al mayor Grubert, que es básicamente una interpretación de uno de los grandes escritores que es Michael Moorcock. Michael Moorcock hizo una saga o un personaje que se llama Jerry Cornelius. Y en esta saga, que inclusive empieza con la cura contra el cáncer, básicamente en las últimas páginas dice, cualquier persona puede tomar a Jerry Cornelius, solamente es que me reconozcan como parte de la historia, pero pueden hacer con este personaje lo que se les antoje. Y Moebius, ni corto ni perezoso, tomó la idea y básicamente Jerry Cornelius aquí se convierte en el mayor Grubert, ¿no? Y es como parte de ese homenaje a esa historia de Michael Moorcock. Recordemos que Moorcock es un visionario lo que va a ser el New Wave de la ciencia ficción, ¿no? Inclusive de ahí va a salir John Brunner, ¿no? Y otros artistas, otros escritores más, y que esto va a dar pie pues obviamente a lo que va a pasar en Estados Unidos con Philip K. Dick, James Graham Ballard, y todo, ¿no? Bien, otra cosa también muy interesante es que Moebius, ¿no? Empieza a tener, pues, obviamente también contacto con el mercado estadounidense y aparece esto que es una cosa maravillosa, que es nada más y nada menos que esta gran obra, ¿no? La historia de Parábola del Silver Surfer, ¿no? Que inclusive, pues, Moebius estaba muy impresionado porque se reunieron a almorzar con Stan Lee, ¿no? Y básicamente Stan Lee le dice, bueno, ¿cuál personaje te gustaría dibujar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Y Moebius dice, pues a mí el que me llama la atención es Silver Surfer, ¿no? Toda la vida, ese personaje siempre me ha fascinado. Está bien, está chévere, claro. Sí. Pues resulta que el guión se lo mandó al día siguiente, ¿no? Y en Francia las condiciones de trabajo son muy distintas, ¿no? Entonces Moebius está diciendo, bueno, yo pensé que me iba a dar unos mesecitos, ¿no? Pero me dio el guión y al día siguiente tenía que empezar a dibujar, ¿no? En fin, y esto para muchos dibujantes estadounidenses fue como, wow, qué cosa tan interesante, ojalá cambie el formato de las historietas, pero no, solamente ocurrió con Moebius, a nadie más se le dio esa autorización, ¿no? Esa historia es fantástica, ¿no? Son dos números, unas entregas geniales, entonces ya Moebius tenía como un andamiaje, tenía una experticia con el tema del cómic, ¿no? Como tal, y cuando cruza caminos con Jodorowsky, ¿no? Pues digamos que él dice, no, tiene una mente excepcional, tiene un recorrido fascinante, entonces pues nada, ¿no? Hay que trabajar juntos. Y empieza este proceso de Duna, él empieza a crear todos los personajes, ¿no? Empieza a hacer pues todo lo que va a ser, digamos, digamos la familia Arrakis, ¿no? Paul, todos los personajes, ¿no? Y pues empieza a hacer todo el storyboard, ¿no? Dicen, o básicamente en el documental se afirma que más o menos son como 3.000 dibujos, ¿no? Inclusive tienen un libro de producción enorme, ahorita lo van a ver, que solamente existen dos copias en el universo, ¿no? Una que está en la casa de Jodorowsky y otra que ronda por Estados Unidos, ¿no? Como que inclusive Jodorowsky dice, me plagiaron todas las ideas, o sea, Star Wars, Terminator, todo es mío, todo está en Dune, ¿no? Bueno, cosas de creador, ¿no?
Ahí está un fotograma del documental que muestra pues las hojas de dibujo, ¿no? Cuando se ponían a filmar la película con Moebius. Y digamos pues que hay una cosa particular, ¿no? Y en esta producción también se vincula a Dan O'Bannon, ¿no? Que básicamente un experto en efectos especiales, ¿no? Inclusive antes se tenían fichado a Douglas Trumbull, ¿no? Que había hecho los efectos de Odisea en el espacio, ¿no? 2001 Odisea en el espacio, pero cuando Jodorowsky trató con Trumbull, él dijo que no, él no era un guerrero espiritual, es un vanidoso. En cambio, O'Bannon sí era un guerrero espiritual, ¿no? Y se lo lleva para Francia y todo el rollo. Y una cosa importante es que Jodorowsky tenía una pretensión de que la película Duna durara 15 horas. Imposible, inviable, ¿no? Entonces eso fue lo que mató a esta producción. Y obviamente pues cada quien cogió su camino y O'Bannon pues quedó bastante dolido porque habían pasado un proceso particular de venta de carro, de la casa y todo el cuento para poderse mover a Francia y pues no pasó nada, ¿no? Sin embargo, O'Bannon, en medio de ese caos, encontró luz y básicamente desarrolla una historia fantástica que es Alien, el octavo pasajero, y se lleva a nada más y nada menos que a sus guerras espirituales, ¿no? Se lleva a Giger, se lleva a Moebius, a Chris Frost, ¿no? Y juntos desarrollan esta visión y entonces se ganan un premio Oscar, ¿no? Y básicamente Jodorowsky dice como, se llevan a mis guerras espirituales, se ganaron un Oscar con mis guerras espirituales, es mío, es mi mérito. En fin, ¿no? De obsesión de artista. Bueno, llegamos entonces a los años 80, 1980, y en la revista Metal Hurlant empieza a publicarse el Incal. Pero lo interesante es esto, ¿no? ¿Cómo llegó el término Incal? Permítanme un segundo. Aquí viene la asistente de dirección. Salude, Manchi. Diga buenas noches, queridos y queridas ficcionautas. Bueno, ya sale un poquito a robar cámara. Bien, sí, el Jodorowsky Code. Dicen en este libro que se llama El viaje espiritual de Alejandro Jodorowsky, soñé que estaba cayendo en espacio intergaláctico. Un ser cósmico formado por dos pirámides superpuestas, una negra, la otra blanca, me llamaba. Me acerqué hacia esta y me encontré a mí mismo sumergido en el centro. Explotamos y así fue como mi subconsciente me introdujo a el Incal, ¿no? De ahí surgió la palabra el Incal, ¿no? Y ahí surgió como toda la idea del relato. Pero fíjense que es, ¿no? La construcción que empezó con Duna, ¿no? Duna básicamente era este tipo de estado de conciencia, ¿no? Inclusive hay una parte muy bonita donde en la historia se hacía que Paul, ¿no? El príncipe Paul muere, pero todos empiezan a sentir la esencia de Paul, ¿no? Y todos como yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy. Entonces como la conciencia universal, ¿no? Es una cosa fantástica, ¿sí? Y el primer episodio con el que empieza esa saga se llama Las noches de Anillo Rojo. Ahí vamos a conocer al protagonista principal de la historia, que es John DeFool, un detective clase R, o sea, de bajo rango, ¿no? Este detective, como ustedes pueden notar, pues está siendo, digamos, azotado, ¿no? Le están dando, digamos, unos golpes por estos tres personajes que todavía no conocemos, ¿no? Y le están dando ahí patada a puño, ¿no? Y lo lanzan, ¿no? Lo lanzan supuestamente al vacío, ¿no? Esta portada que están viendo es la del tomo 4, ¿no? Que básicamente es lo que está debajo, si mal no estoy, o lo que está arriba. No me acuerdo ahorita, miramos, ¿no? Y más adelante, esta misma portada va a ser lo que se conocerá como Los Misterios del Incal, ¿no? Que es como un apéndice que se creó después explicando toda la obra, ¿no? En fin, cuando John Default empieza a caer, esta perspectiva nos empieza a recordar una serie de cosas, ¿no? En particular, un relato que se titula The Long Tomorrow, de Dan O'Bannon y Moebius, que inclusive también sirvió de inspiración para Blade Runner, ¿no? Que es como básicamente estas ciudades verticales, ¿no? Digamos bastante, con mucho vacío, ¿no? Como vertiginosas. Y esta imagen es donde empezamos a ver ya un primer elemento simbólico. El nombre de John DeFool tiene que ver con John el tonto, ¿no? El loco, The Fool, ¿no? John The Fool. Y esto nos lleva a la carta del tarot de El Loco. Esta carta, digamos que tiene unas múltiples interpretaciones, sobre todo si está, digamos, si sale hacia arriba, si sale hacia abajo, ¿no? Aquí The Fool, ¿no? Está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa carta?
La carta del loco en el tarot básicamente se representa como un nuevo comienzo y digamos que también puede ser como una consecuencia, ¿no? Del fin de algo de la vida anterior. Y la posición, ¿cierto? Según la tirada, pues puede dar aspectos que tienen que ver con los cambios del sujeto. El loco anuncia que se vienen importantes decisiones que pueden ser difíciles de tomar y que pueden significar un riesgo para ti. Acércate a los cambios con optimismo y cuidando para obtener el resultado más positivo posible. Esto es ya falta de, ¿no? Falta, digamos, ver ahí como horóscopo de periódico. El loco representa nuevos comienzos y una aventura despreocupada, aunque esta carta podría indicar insensatez. Es más optimista en el sentido que habla de acciones puras y de liberarse de las limitaciones de tu vida presente. Es muy probable que se te vengan importantes decisiones que tomar y la respuesta a tu pregunta es sí, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Sí, no, pues, bueno, aquí con Rubén, ¿no? Aquí tiene un comentario importantísimo. Siempre agradeceré que Yorosky no haya hecho el ladrón. Sí, hubiera sido una cosa muy, muy loca. De cierta manera, vamos a ver qué nos dice Villeneuve, ¿no? Con su propuesta, ¿no? Igual yo le tengo respeto a Villeneuve, ¿no? Le ha hecho cositas chéveres. En fin, sigamos, ¿no? Jodorowsky, digamos que ya tenía cierta experticia con el cómic cuando desarrolló esta serie que se llamaba Aníbal 5. Aníbal 5 inicialmente fue publicada en 1966 y luego fue retomada por otro ilustrador y con guión de Jodorowsky en los años 90, ¿no? Entonces son como esas dos versiones. Aníbal 5, digamos que es la obra en conjunto con el mexicano Manuel Moro, la edita la editorial Temporae, y básicamente fue como ese primer cómic de Jodorowsky que empieza como a explorar, ¿no? Estas dimensiones de la ciencia ficción, y digamos que el Aníbal 5 es un espía cyborg, ¿no? Es básicamente un James Bond cyborg, y las historias tienen que ver como con las conexiones simbolistas, surrealistas, ¿no? Todo el rollo, entonces esto va a ser importante. Aníbal 5 trabajaba para una agencia que se llamaba la Agencia Latinoamericana de Defensa, ¿no? La ALAT. Y las historias, pues digamos, tienen que ver como con esas conexiones, ¿no? Digamos, psicoanálisis, ciencia ficción, magia, hermetismo, ¿no? O sea, el man le va a meter, y las historias, digamos, que eran muy impredecibles, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la amenaza de las mujeres topo y otras cosas más, ¿no? Esa es como la primera, digamos, como historia. Y ya entonces, con esta idea de cómo construir guiones, entonces se ponen con Moebius, tomando también elementos extraídos de la Duna, para empezar entonces la idea de la historia del Incal. El Incal se publica entonces por entregas y luego se puede resumir básicamente en 6 entregas, ¿no? La primera entrega se llama El Incal Negro, la segunda se va a llamar El Incal Luz, la siguiente se llamará Lo que está arriba, luego La que está abajo, y las dos últimas, La quinta esencia y lo que va a ser Planeta Default, ¿no? Que es una de las, ya es digamos como el cierre de la historia, inclusive esta historia tiene un elemento circular, ¿no? Básicamente es una historia circular, inclusive la primera viñeta es la forma en que cierra también la historia. Así, ¿no? Básicamente es una historia circular. Y obviamente lo dejo ahí como, ¿sí? En fin, ahí ustedes van viendo, estas portadas son la edición que sacó la versión de Metal Hurlant de España. Y ahí, como les decía, pues retomamos un poco lo que decíamos con el Long Tomorrow, ¿no? El largo mañana de Dan O'Bannon y Moebius, que pues tiene como el tema de las ciudades verticales y demás, ¿no? Bueno, si bien vimos, ¿no? Que John DeFool cae, pues es después rescatado por la policía, una policía robótica, por supuesto, y le preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó, hermano? O sea, ¿por qué lo estaban persiguiendo? Y yo no sé, ¿no? Ni idea, ¿no? Y ese ni idea es lo interesante del asunto, ¿no? Porque cuando él ya sale a la estación de policía, él empieza a contar, ¿no? Pues a ver, ¿no? ¿Qué fue lo que hice anoche? Él, digamos que se ofrece de guardaespaldas para una mujer, ¿no? Digamos de alta alcurnia. La mujer le dice que tiene que volver a su apartamento a la medianoche y que entonces él le sirva de guardaespaldas, ¿no? Que básicamente pues como que le ayude, ¿no? Y él dice, bueno, sí, sí, no hay lío. Básicamente tiene que custodiarla a lo que es como las profundidades de la ciudad, ¿no? Como al más o menos como al antro, ¿no? Pues donde ella va a divertirse, ¿no? A echarse una canita al aire, ¿cierto? Y hasta ahí como que todo normal, ¿no? Pero
en ese trayecto, entonces la señora estaba muy contenta, estaba inclusive teniendo relaciones con Kill, cara de perro, que es uno de los personajes también más particulares, ¿no? Todo iba muy bien hasta que marcaron la medianoche. Le dice, señora, ya es medianoche, ¿no? Por favor, hay que volvernos. Pues resulta que a la medianoche el encanto que ella tiene mágico se desaparece y se vuelve una anciana. Y que el cara de perro dice, ¿qué pasó aquí, no? Eso inclusive tiene mucho que ver, ¿no? Como capítulo de Dimensión Desconocida, algo por el estilo. Cuando John Default está huyendo por unos túneles, se topa con un mutante y este mutante le entrega una caja, una pequeña caja. Y le dice, protege esto con tu vida, ¿no? El tipo dice, manda a cascar esto qué, ¿no? Y obviamente él no puede aguantar las ganas y abre esta pequeña cajita. Y esta pequeña cajita es primeramente un haz de luz que ingresa en su cuerpo y lo empieza como a descomponer, ¿no? Y a descomponer desde lo mental, ¿no? Empieza, digamos, inclusive a crearle una voz, ¿no? Una voz profética que le va diciendo cosas, ¿no? Y esta voz entonces se le presenta como el Incal. Y esta voz le va diciendo, la pregunta no es quién soy yo, la pregunta es quién es usted. Y él dice, pues fácil, yo soy John D. Full. Dice, no, puede haber más versiones de usted de las que usted se imagina. O sea, pueden haber muchísimos John D. Full. Y ahí empieza como este proceso, ¿no? De deconstrucción de John Default, ¿no? Empieza como esa vaina de qué pasó aquí. Y la escena es fascinante, sobre todo porque él empieza un proceso constante de huida, ¿no? O sea, él está huyendo todo el tiempo. Hay una parte donde él va a su apartamento y está lleno de una romería de personas, ¿no? Y él dice, pero ¿qué pasó? Perdón, voy a mi apartamento. No, no, es que está hablando el gran profeta. Así que el profeta. Pues resulta que John Default es acompañado por una mascota que es como un ave, digamos, bastante rara, que se llama Dipo. Y Dipo empieza a hablar, ¿no? Y empieza a decir cosas, ¿no? Empieza a decir como en voz profética, y entonces los panes bajarán de no sé qué, y todos, oh, el profeta ha hablado, ¿no? Y John Default dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá, no? Entonces mi pájaro habla, esta vaina me está llevando a unas cosas muy raras. Y ahí empieza, pues, como les digo, ese proceso de constante vida. En una parte, él va hacia lo que es la ciudad Tecno, que es como una visión del inframundo, el infierno, y en ese escape, digamos, el Incal lo empieza a cuestionar y él se divide en los cuatro elementos, ¿no? Incluso hay quienes dicen que eso también sirvió de material para la película El Quinto Elemento. En fin, ¿no? Se divide en agua, tierra, aire, digamos, viento, y juntos se van a preguntar, no, yo soy John Default, no, yo soy John Default, yo soy John Default. Entonces, es como el tema de la esencia, ¿no? Que es, digamos, lo que define al ser humano. Y ahí entonces después se va a encontrar con los siguientes personajes, ¿no? Que inclusive pues entre ellos arman, digamos, un grupo, ¿no? Bastante variopinto, muy interesante. Entre ellos pues va a estar indudablemente uno de los personajes que tiene una saga épica particular, que es el Metabarón, el mejor cazarrecompensas y guerrero de la galaxia, ¿no? Que va a tener una serie de historias contadas por Jodorowsky y dibujadas con una maestría particular por Juan Jiménez, dibujante argentino, recientemente desencarnado ya en el plano astral, pero que nos dejó un trabajo maravilloso. También va a estar Anima, ¿no? Que es, digamos, como esta parte positiva, ¿no? Del alma, y también va a estar Tanata, ¿no? Que es, digamos, como la violenta, Kill cara de perro, y el Metabarón, que tiene un hijo que se llama Soluna. Soluna es un elemento interesante en la historia porque nos recuerda un poco, para quienes han leído o han visto o han escuchado Doom Patrol, se acordarán de este personaje que es como piloto de pruebas que luego se convierte en un ser, ¿no? Que tiene que estar todo el tiempo, digamos, como en vendajes, que representa a Revis, ¿no? Revis, que es como eh, una perfecta conjunción de lo andrógino, ¿no? Digamos como la antimateria con lo andrógino. Entonces, solo una básicamente es como esa representación, ¿no? En fin, entonces ellos se embarcan, ¿no? Obviamente el Metabarón aparece es porque Tanata lo invoca para que mate a John Default y obtenga el Incal, ¿no? Todo el mundo empieza a interesarse en el Incal, ¿no?
También empiezan a aparecer otros personajes, por ejemplo, hay Anima, que supuestamente es la que controla a las psicorratas, ¿no? O sea, hay algo interesante en este cómic, y es que Jodorowsky le encanta meter términos bastante, digamos, como unos acrónimos particulares, ¿no? Como que hace unas fusiones de palabras que lo hace todo más complejo, pero realmente es muy sencillo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, señor Daniel Mauricio, sí, Negative Man, exacto. Es más o menos, Soluna es un Negative Man, ¿no? En esa historia. Las psicorratas, por ejemplo, son animales que obedecen o básicamente se amplifican según el miedo que sientan de las personas, ¿no? Entonces, básicamente, Anima es la que, digamos, le dice, no, la única manera es que ustedes controlen su miedo para que ellas no se multipliquen y puedan disminuir su tamaño, ¿no? Bueno, son cosas que vamos viendo también como de las creencias que uno va teniendo mentalmente, ¿no? Bueno, ahí vemos al metabarón con Tanata que lo está invocando. Ella hace parte de un gremio que se llama el AMOC, ¿no? El AMOC básicamente es como un grupo insurgente que quiere tomarse el poder de la ciudad superior, ¿cierto? Y hay una cosa interesante, ¿no? Digamos que en este apéndice que se llamó Los Misterios del Incal, también se hizo como una pequeña historia del metabarón y es dibujada por Moebius, que después la retoma Juan Jiménez en esta saga escrita después, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es cuando estamos viendo al metabarón que digamos como que le corta la oreja a su hijo, ¿cierto? Y por eso Otón, que es el último metabarón, dice no tener hijos, pero sorpresa, llegó Soluna y ahí cambió el asunto, ¿no? En fin, otro personaje interesante es su Ofiditat Mayor. Es básicamente una crítica que hace Jodorowsky a, digamos, estos dirigentes vanidosos, ¿no? Inclusive es preocupado por su apariencia, incluso la historia nos da pie o nos cuenta pues que está cambiando de cuerpo, ¿no? Entonces está todo obeso y todo el cuento y lo cambian a un cuerpo más hermoso, ¿no? Y por eso le llaman su ofiditat mayor, ¿no? Así uno tiene que dirigir, ¿no? Y tiene, digamos, pues como este peinado muy glam, toda la cosa, ¿no? Y él también que el Incal, ¿no? Pues por supuesto, o sea, es el presidente, es el rey, ¿no? Tiene que tener el Incala como de lugar. Y él tiene, digamos, un séquito que son los jorobados, ¿no? Ahí tenemos estos guardas que son jorobados, ¿no? Y obviamente, pues la gente que está detrás invita a John Deeful y le dice, no, pues a ver, cuéntanos, ¿qué es esto del Incal, todo el rollo, ¿no? Y él dice, no, el Incal, no, yo no tengo el Incal, no, el Incal ya desapareció, ¿no? Pero mentiras que sí, él lo tiene y empieza, ¿no? Digamos, este es como un primer punto también donde, bueno, como que llega, lo tratan bien y después como que ya lo persiguen y empieza la huida. También aparece el Caimo Raimo, que es, digamos, como una figura interesante en la historia porque es como ese representante, digamos, como un heraldo, ¿no? Que representa, digamos, como los intereses de la justicia y demás cosas, ¿no? Inclusive se conoce con el metabarón, ¿sí? Y eso también va a crear como diferentes posturas, ¿no? Digamos que se empiezan a gestar ciertas rebeliones, ¿no? Así ciertos cambios también, ¿no? Eh, bueno, una cosa es como la ciudad superior y otra cosa es la ciudad tecno, ¿no? Entonces, una es la visión de lo que es como el cielo y otra es la visión del infierno, ¿no? Y en la ciudad tecnos están los tecnopadres, que por eso también tienen una saga aparte, ¿no? Digamos que todo esto ha derivado en unos spin-off maravillosos, ¿no? Indudablemente. Ahí vemos aquí el cara de perro, inclusive reclamando a John Default, oiga, ¿por qué me bañó el ratico? ¿Qué es esto, no? Y bueno, los tecnopadres atrapan a John Default y resulta que en la ciudad Tecno está la otra parte. Si ella tenía el Incal Luz, aquí va a estar el Incal Negro, ¿no? Y el Incal Negro obviamente llama a la oscuridad, la tiniebla como tal, ¿no? Fíjense, por favor, en el identificador, ¿no? El símbolo que porta el Tecnopadre en su sotana. Es el mismo que tenía este guardia que vimos en la película de Duna, ¿no? Entonces, fíjense que ahí vamos viendo cómo empieza a conectar los elementos de Duna, ¿no? Eh, Aquí John Defoe es atrapado, va a ser torturado para supuestamente obtener, ¿no? Esta mitad del Incal blanco, el Incal luz, ¿sí? Y obviamente, ¿qué quieren los tecnopadres? Pues hundir en la oscuridad al mundo, ¿no? Y para eso tienen preparados unos huevos, ¿no? Unos huevos de, digamos, de oscuridad, una cosa así, ¿no? 10.000 huevos que van a ser lanzados al universo, ¿no? Toda la cosa, ¿no? Es un plan maléfico. Y Dipo obviamente hace su trabajo, lo salva, ¿no? Y ahí empieza el siguiente proceso de vida. Entonces,
ya los 6 personajes empiezan a conectar, a empalmarse, y empieza ya lo que es como un periplo que se asemeja mucho a la Divina Comedia, es decir, tienen que descender a lo más profundo, ¿no? Este tipo de historia también me recuerda un poco a Kurt Vonnegut, ¿no? Vonnegut, por ejemplo, tiene una charla muy interesante sobre la estructura de las historias y hay una que se llama El man en el hueco, ¿no? Que básicamente es cuando todo como que es normal y cae y cae y cae y cae hasta que de pronto toca fondo y vuelve y sube, ¿no? Entonces, más o menos el Incal tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que va cayendo, van cayendo, ¿cierto? Y van como llegando a las profundidades, como al corazón mismo de las cosas, ¿no? Y eso también es como lo interesante. Bueno, ahí tenemos otra escena con el Camarraimo. Sí, señor, Nelson Vera, la forma de las historias es una charla genial, si la pueden ver, eso está en YouTube, por si al caso. Bueno, aquí vemos al Camarraimo, que también hace parte, ¿no? Digamos, como de este grupo, porque las rebeliones empiezan, la ciudad del aire pues empieza a tener también su crisis, ¿no? Empieza la gente como a rebelarse, obviamente aparecen pues seres de las profundidades, los mutantes que quieren tomarse el poder, ¿no? Y ellos tienen que huir, ¿no? Básicamente son como desterrados a otro planeta, ¿no? Que probablemente se llama el planeta como Aqualand, algo así, ¿no? Y en Aqualand está la Emperatriz, ¿no? Fíjense los términos, ¿no? Sofía Mayor, la Emperatriz, las psicorratas, ¿no? Esto es parte también como como lo adornadito que tiene la historia, ¿no? Y bueno, están también los Bergs, están los mutantes, es decir, muchas facciones quieren a como de lugar tener el Incal en sus manos, ¿no? No saben para qué, pero lo quieren tener. Hay un momento donde también el Incal, para poder tener control de él, tienen que controlar sus mayores miedos, ¿no? Entonces eso nos recuerda mucho también a Joseph Campbell y el viaje del héroe, ¿no? Básicamente cuando se enfrenta a sus temores para poderlos vencer y básicamente empoderarse, ¿no? Entonces aquí cada uno tiene básicamente como esas limitaciones y John Default es como el que empieza a apaciguar. O sea, John Default en medio de todo va empezando a deconstruirse y a veces como que sí, como que no, convencerse de que él es parte, digamos, de la respuesta del universo, ¿no? Bueno, ahí vamos trascendiendo la historia, ¿no? Digamos pues que Soluna es el que está destinado a controlar la fuerza del Incal, que inclusive se vuelve nave espacial, ¿no? Y ahí empiezan las rebeliones, ¿no? Orc, que es uno de los mutantes que básicamente quiere que desata la rebelión pues contra los demás, ¿no? Digamos pues como que reclama lo justo. Orc representa mucho lo que es la teoría de la tierra hueca, ¿no? La teoría hiperbórea, ¿no? Digamos, los seres, digamos, de Lemuria que están debajo y demás, que también son muy sonados en las historias de Hellboy, ¿no? Bien, bueno, aquí vemos otras escenas, por ejemplo, la siguiente página, ahí están viendo inclusive parte de lo que es Planeta Default, ¿no? Es una parte, digamos, muy loca, porque John Default cree llegar a un planeta que es el planeta de oro, y en ese planeta él tiene que instalar o lograr que la gente llegue a lo que se llama el sueño teta, ¿no? El sueño teta básicamente es como el estado de conciencia, ¿no? Alcanzar los 8 Hz, ¿no? Que tu cuerpo se calme y entre, digamos, como en un punto de equilibrio, tanto así que, pues, que se pueda, ¿no? Digamos, pues como elevar, como llegar a ese estado de conciencia, y resulta que todo el planeta es el mismo, ¿no? Y cuando él llega, dicen como, es un clon default. Y él dice, ¿cómo así que soy un clon default? Si yo soy un default, no puede ser, ¿no? Entonces fíjense que siempre está como recalcándose el tema de la autenticidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo el original o es otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Cierto? Obviamente, la prueba mayor es cuando le dicen, bueno, vamos a mirar si usted es un clon default. Permítame ver su vientre. ¡Pum! Tiene ombligo. No, este es el original, este fue el que trajo la tragedia. Y tiene que ver con esta idea, ¿no? Digamos, de una entidad que es la que regula el ciclo de vida de este planeta y básicamente se funde con cierta presencia. Entonces, se funde con un default a través de la personificación de Anima y empiezan a tener muchos John Default, ¿no? Entonces, imagínense John Default versión mujer, anciana, no, mejor dicho, este man se enloquece en ese planeta y es básicamente eso, ¿no? Digamos, la quinta esencia.
También hay personajes como, digamos, este Necrorobot, ¿no? Que es enviado por la ciudad de arriba para atrapar a John Default, ¿no? También están los sacerdotes que custodian el corazón del universo, ¿no? Y que después tienen que mirar cómo lo reconstruyen. Y hay también, digamos, otro personaje que es como un presentador de farándula, ¿no? Que dicen, teleadictos, bienvenidos, estamos viendo las noticias y aquí un loco se presenta como John Default, ¿no? Es por así decirlo, como el entertainer, ¿no? Digamos, de este universo. Y este entertainment va también como evolucionando a medida que va pasando la historia, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la emperatriz, que básicamente es como los gemelos, ¿no? La idea del yin y el yang equilibrados, que también, digamos, pues que rigen una parte del universo. Y digamos que todo esto, ¿no? Empieza básicamente como a desatarse, como que se va perdiendo el horizonte de equilibrio y hay pruebas, ¿no? Digamos, pues para alcanzar el corazón, digamos, del universo, tienen que entrar en estado de pureza, ¿no? Entonces, cada prueba sí tiene que ver mucho como con ese viaje iniciático que tiene alguien que quiere despertar la conciencia, ¿no? Desprenderse de las creencias limitantes, desprenderse, digamos, de un montón de cosas para, digamos, soltar esos amarres y poder, ¿no? Despegar, ¿no? Alcanzar la velocidad de escape. Esta escena es genial porque, digamos, ahí ustedes notan que estamos viendo, ¿no? Digamos, esa figura de geometría sagrada, estamos viendo, digamos, como el hexágono, ¿cierto? Y fíjense que en el centro está destinado Soluna a canalizar las energías que le envían los demás, ¿cierto? Al hacer este proceso, permite que el Incal adopte la forma de vehículo, ¿no? Que los pueda transportar al universo, ¿no? Y eso es, digamos, también como lo fascinante, ¿no? Fíjense que iban como haciendo conexiones. Aquí se nota bastante lo que es este proceso del hombre negativo de Revis, ¿no? Que es, digamos, como una parte importante de la hermética, ¿no? De la magia hermética. Bien, digamos que todo este proceso del Incal ha tenido también unos spin-off, otras, digamos, otras historias que se han complementado, que es el Incal antes del Incal y después del Incal o final Incal. La primera es dibujada por Jan Yetov y la siguiente es dibujada por Ladrón, un gran dibujante que de cierta forma le da un cierto sabor. Inclusive la primera historia también es dibujada por Moebius. Obviamente preguntan la gente, ¿no? Tengo que leer, ¿no? El Incal final y el Incal integral o antes del Incal para entenderlo. Bueno, no sé. Ay, bueno, por aquí está nuestra querida manager y amada Mrs. Pixie, Nubia Montoya. Hola, mi vida. Bienvenida como siempre. No te había saludado, pero bueno, aquí ya está. Y ella nos habla de un término hermoso que es el Merkabat. Eso tiene mucho que ver en la historia. Claro que sí. Por aquí también Dual Arts. Bienvenida. Entonces, no hay que leer estas obras, simplemente son como spin-off. Simplemente si ustedes se leen el Incal total, el Incal, los 6 tomos que acabé de mencionar, ya con eso es suficiente. Esto lo que hace es como expandir más, ¿no? Que eso es lo que ha hecho Jodorowsky, básicamente expandir su universo. Tiene la historia de los tecnopadres, tiene la saga de los metabarones, que es preciosa. Es una saga en la que vemos como una genealogía, ¿no? Y esta saga conecta mucho con una novela que se llama Donde mejor canta un pájaro. Esta novela tiene algo fascinante y es cómo Jodorowsky reconstruye sus orígenes desde su familia que vivía en Ucrania, ¿no? Y cómo van emigrando y llegan a Chile, Argentina, etcétera. Inclusive hay un personaje fantástico que es un fabricante de zapatos que quiere hacer el mejor zapato del universo, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando uno ve o lee esa historia, uno entiende por qué el Metadrón es tan particular, porque es una genealogía. ¿No? Que empieza con honor a la abuela, luego empieza pues con otros personajes, y hay algo fascinante con el Metabarón, es que para poder obtener su poder, él tiene que entrar en conflicto con, o básicamente, ¿no? Entrar en duelo con su padre, ¿cierto? Para obviamente vencerlo y adquirir el poder, y también tiene que dar algo a cambio, ¿no? Entonces, cada uno de estos personajes va a dar cambio. Algunos van a tener problemas con su gravedad, otros van a tener problemas con sus órganos genitales, ¿no? Inclusive hay una escena fantástica, creo que es con el tatarabuelo, que él no puede tener descendencia porque no tiene su órgano reproductor, pero con la sangre, ¿no? Se la transfiere a su pareja y ahí obtienen a su descendencia. Esto tiene que ver mucho con esa duna, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien,
Hola, por aquí también está Soledad Serna, ¿no? Eh, sí, Juan Carlos, esa novela a mí me fascinó mucho, esa es de mis más queridas novelas de Jodorowsky, la verdad que es fascinante. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Digamos que a Jodorowsky le encanta mucho esas historias que tienen que ver como con sagas familiares. No he leído Los Tecnopadres, no he tenido la posibilidad, pero lo leeré en algún momento, pero es básicamente haciendo un spin-off de la ciudad Tecnos. Eh, bueno, hay otras cosas más, ¿no? Pero básicamente el Incal es como un derivado, es como ese hijo que proviene del vientre de Duna, ¿no? De esa Duna que no se logró hacer, pues se convirtió en este cómic y realmente, pues como lo vieron en este grosso resumen, ¿no? Digamos como que redefine mucho la forma de contar ciencia ficción, sobre todo en Europa, ¿no? Digamos que eso tiene mucho space opera, tiene novela policíaca, espionaje, tiene elementos, como les digo, de lo místico, ¿no? De la magia hermética, ¿no? Eh, de cierta manera, pues también la historia nos permite ver una evolución gráfica de Moebius impresionante. O sea, ahora, lo que me encanta también de Moebius es como esa sencillez, ¿no? Como que transmite inclusive algo que me encanta mucho de él, es que él decía, yo soy buen dibujante, pero puede que haya alguien mejor a la vuelta de la esquina. Entonces siempre me gusta estar aprendiendo y conociendo otras personas, ¿no? O sea, por Dios, eso es, ¿no? Eso es un gran maestro, ¿no? Y de cierta forma el Incal lo demuestra con creces, ¿no? Esas vistas, el diseño de paneles, ¿no? Es una cosa maravillosa. Entonces, pues esto era un poco lo que les venía a narrar en esta charlita de hoy, ¿no? Digamos del Incal, ¿no? Que es una cosa bien particular, ¿no? Intenté, ¿no? Tratar de acoplar, ¿no? Esa historia porque es decir 300 páginas, ¿no? En tan corto tiempo, ¿no? Es simplemente como, simplemente dar como los puntos de partida para que les interese y la puedan leer. Eh, y para la próxima sesión, nuestra próxima charlita, pues vamos a hablar algo que estaba ya como en mora de hacer hace un buen tiempo, y es hablar de estas obras que publicó Planeta con guiones de Mario Mendoza, unas que se llaman El último día sobre la Tierra y otra que se llama Cavopolis. Entonces vamos a hablar de estas sagas, ¿no? También importantísimas, ¿no? Para la próxima sesión, que va a ser el 17 de abril. Por acá nos dicen eso Olvera, grande Moebius, ¿no? Uf, en la actualidad hay un ilustrador que se lleva el estilo de impronta llamado Kilian Eng. También está genial. Bueno, vamos a echarle la gafa a Kilian Eng. Gracias, maestre Nelson Vera. Y pues bueno, queridos y queridas ficcionautas, eso fue hoy como el recuento fascinante y maravilloso, pues por este gran proceso, ¿no? Se me olvidaba mostrarles, ¿no? Por aquí tenemos nada más y nada menos que Arstac. Después dedicaremos todo un pasaje a el Sensei Moebius, ¿no? Porque él mismo también es un universo fascinante. Y aquí está, digamos, el garaje hermético. Estas obras fueron publicadas por Norma, se publicaron 2 volúmenes, ¿no? Es interesante. Después haremos uno de Moebius. Merecido, merecido. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron. Obviamente, pues esto después ya quedará colgado, ¿no? En YouTube, en el canal de Charlas con Fixi, para que la puedan repasar, compartir, ¿no? Darle me gusta, suscribirse, darle campanita. Y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por la compañía y obviamente pues espero que haya sido de gran provecho esto que hablamos hoy. Saludos también a Carlos Ayala, también aquí a Miguel Ángel Sanjuanelo y a todos y todas los que se conectaron, un gran abrazo, gracias por el apoyo y nos veremos entonces el próximo sábado. Por lo pronto, entonces feliz resto de fin de semana y nos veremos prontamente. Larga de prosperidad. Chao a todos y todas.